Muchachos, desde los confines de la semipresencialidad o de la virtualidad, la segunda parte de este video que se me cortó por cuestiones de memoria, habíamos quedado en la definición de derivada, ¿sí? Que yo había explicado que era el límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, el límite cuando h tiende a 0. Yo había dicho, bueno, ese límite puede existir, puede dar infinito, puede no existir. Pero si existe y es finito, a ese número se le llama derivada de la función en x sub 0. Y la notación para eso, para ese resultado, para este valor del límite L, que existe y es finito, es el siguiente. F' de x sub 0, o también derivada de f respecto de x evaluada en x sub 0. Esto no quiere decir ni diferencial ni nada por el estilo. Quiere decir derivada de la función respecto de x. Esta notación, heredada de Leibniz, es porque uno en una función puede tener más de una variable. Entonces tiene que saber cuál es la que varía. ¿Sí? Bueno, bien. Voy a borrar este esquema que es, digamos, es el que voy a emplear. Entonces ahora voy a calcular la derivada de una función, ¿sí? Aplicando la definición. O sea que sea f de x igual x cuadrado más 1, ¿sí? Y supongamos que tengo el valor x igual 2, quiero hallar f' de 2. Recuerden que por el momento, me cayó el borrador, por el momento hemos visto que la derivada de una función lineal tiene que ver con la pendiente, bueno, de la recta. Bueno, posiblemente tengamos que generalizar esa idea. Entonces quiero hallar f' de 2, y lo que voy a hacer es el esquema de hoy. Primero f de 2, o sea, tengo 2, el valor 2, incremento en 2 más h, hallamos f de 2, entonces este 2 nos va a quedar, en lugar de x ponemos 2 al cuadrado más 1, y esto me queda 2 al cuadrado 4 más 1, 5. No voy a extender un poquito más esto. Ahora tengo 2 más h, y mediante f paso a hallar f de 2 más h. Recuerden que en lugar de x abro una ventana, pongo 2 más h al cuadrado más 1. Evidentemente acá no puedo operar mucho, o sea, no puedo agrupar términos como aquí, porque tengo la incógnita h, pero puedo desarrollar el cuadrado del binomio, que va a dar lo siguiente, va a dar h2, 4h, más 4, más 1. Esto lo hice rápido, yo sé que ustedes saben hacer el cuadrado del primero, el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, en definitiva, me va a quedar h2 más 4h más 5. Fíjense que para pensar en términos de física, lo que estoy hallando es la distancia recorrida en el tiempo 2, y acá la distancia recorrida en un incremento de 2, ya sea positivo o negativo. Ahora voy a tener en cuenta esa definición, así que no la voy a borrar, entonces me va a quedar planteado lo siguiente, límite de, esta expresión está aquí, h cuadrado más 5h más 5. Y esta otra expresión, f de x sub 0, está aquí, es 5. Me queda menos 5 sobre h cuando h tiende a 0. Bien, entonces ahora podemos cancelar los 5, y me va a quedar límite de h cuadrado más 5h sobre h cuando h tiende a 0. Ahora sabemos que si sustituís por 0 te va a quedar 0 sobre 0, que es indeterminado, pero esto es fácil de resolver, porque tomando h de factor común en el numerador, y cancelando, te queda el límite de h más 5 cuando h tiende a 0. Esto me queda 5. Ahora, teniendo presente la interpretación física, una derivada positiva aquí, ¿qué querrá decir? Fíjate, es el límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h que tiende a 0. ¿Qué querrá decir una derivada positiva? ¿Que f de x0 más h es mayor que f de x0, por ejemplo?
querrá decir ese tipo de cosas. Bueno, los invito a meditar el concepto de derivada. Yo voy a seguir trabajando en él un poquito más. ¿Sí? Voy a pensar ahora que tengo una función genérica. ¿Sí? Bueno, o sea, pasemos al siguiente ejemplo. Perdón lo de función genérica. Voy a pensar que tengo una función, por ejemplo, 2x cuadrado menos 1. Y entonces me va a interesar hallar la derivada de esa función, pero para un valor genérico de x. A ese valor genérico le voy a llamar x sub 0. ¿Sí? Lo que quiero hallar yo es la derivada en un punto genérico. No en 2 ni en 3, sino en x sub 0. Entonces voy a incrementar x sub 0 más h y voy a hallar f y f aquí. Fíjense, acá en lugar de x sub 0 voy a poner 2x sub 0 cuadrado menos 1 y acá voy a poner 2 y en lugar de x abro una ventanita, x sub 0 más h al cuadrado menos 1. Bien, ya tengo planteado esas dos expresiones, borro la definición de derivada y recuérdenle a ustedes que planteábamos primero f de x sub 0 más h está aquí, o sea, es el límite de esta expresión 2 por x sub 0 más h al cuadrado menos 1 menos esta otra expresión menos 2x sub 0 al cuadrado menos 1 todo dividido h. ¿Sí? Bien. Ahora voy a desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces me quedaría el límite x sub 0 cuadrado más 2x sub 0h más h cuadrado menos 1. Y acá tenemos un paréntesis precedido por un signo de menos. Me queda menos 2x sub 0 cuadrado más 1 todo dividido h, cuando h tiende a 0. Alguien puede estar pensando, pero qué cuenterío. Es distributiva. Voy a efectuar la distributiva acá, distribuyo, y me queda el límite de 2x sub 0 cuadrado más 4x sub 0h más 2h cuadrado. Después me queda menos 1 menos 2x sub 0 cuadrado más 1 cuando h tiende a 0. Bueno, puedo cancelar estos dos términos, puedo cancelar los 1 y entonces me queda el límite y acá me va a quedar 4x sub 0 h más 2h cuadrado sobre h cuando h tiende a 0. Bien, me va a dar de vuelta 0 sobre 0, pero tengo h y h, así que tomo h de factor común, 4x sub 0 más 2h todo dividido h. Fíjense que al tomar h de factor común desaparece de ahí y acá tenés h por h, te queda un solo h. Cancelamos y te queda el límite de 4x sub 0 más 2h cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar eso? El límite de 4x sub 0 más 2h cuando h tiende a 0. Y bueno, si h se desvanece, te va a quedar, desaparece el término y me queda 4x sub 0. Por lo tanto, voy a poner que f' en x sub 0 es 4x sub 0. ¿Sí? O sea, yo he logrado calcular la derivada para cualquier valor genérico de x sub 0. De hecho, fíjense, podría decir asociarle a esa función otra función que es lo que voy a llamar función derivada, pero en lugar de en un valor genérico que es x sub 0, que sería el siguiente, f de x sub 0, fíjense que me quedó 4x sub 0. Bien, pero ahora supongamos que quiero tener el valor que tengo acá para x, quiero que aparezca aquí, quiero la misma notación. Entonces, si yo tengo que f de x es 2x cuadrado menos 1,
entonces le asocio la función derivada, ¿por qué derivada? Porque x es una variable, 4x. Entonces tengo yo la derivada para cualquier valor de x. Entonces uno dice, bueno, que si quiero calcular la derivada en un punto, y bueno, por ejemplo, si vos querés calcular f' de 3, al tener vos la función derivada, es cambiar simplemente acá la x por 3. Esto te va a quedar 4 por 3, que te queda 12. ¿Sí? Y si querés hallar f' de 1, es hacer 4 por 1. Y entonces tenés que esta expresión te permite hallar la derivada de la función esta para cualquier valor de x. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, nosotros con la derivada estamos estudiando un cociente relativo en el que en el numerador aparece un incremento. Si tú miras acá, el número 1 no puede variar porque es constante, pero lo que varía ahí es el 2x2. Entonces lo que yo básicamente quiero hacerles notar es que la función derivada de 2x2 me dio 4x. Tiene que ver con el 2 por 2. Este 2 pasa a multiplicar el 2 y me queda x. ¿Sí? Eso no es más que una regla mnemotécnica y necesito una demostración. Que casualmente es esta. Ahora, ¿se cumplirá si yo tengo acá, por ejemplo, en lugar de 2 tengo 3 y entonces la derivada sería 3 por 2, me quedaría 6? ¿Y acá qué pasaría? Bueno, eso es lo que ustedes comúnmente conocen como tabla de derivadas, pero requiere una demostración, requiere este tipo de demostraciones. Bueno, ¿qué les voy a pedir, muchachos? Que ustedes intenten calcular las funciones derivadas de las funciones que les voy a mandar yo. ¿Sí? Calcular las funciones derivadas. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá 1. Las funciones derivadas es en un x sub 0 genérico. ¿Sí? Bueno, muchachos, con estos ejercicios nos despedimos y estamos atentos a la clase de hoy. Estaré atento hoy para evacuar las dudas, ¿sí? Recuerden, y este es el video de iniciación al concepto de derivada y derivabilidad, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.